Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo. El día de hoy vamos a entrevistar vía Zoom al periodista Marcos Cifuentes, director de La Encerrona, quien ha recibido una carta notarial claramente intimidatoria y vamos a hablar sobre algunos temas de coyuntura. Pero antes, algunas noticias que considero más o menos importantes. El ejército ruso ha bombardeado ferozmente la capital de Ucrania, Kiev, y por lo menos registrados hasta el momento van 18 muertos, 80 heridos. Los miembros de la OTAN en Europa se están pronunciando sobre este asunto y han adelantado que Rusia debe ser forzada a la paz mediante la máxima presión, incluidas las sanciones y el apoyo continuo a Ucrania. Alemania, por su parte, ya se adelantó y ha condenado los últimos ataques de Rusia contra Ucrania, contra la capital de Ucrania, y ha dicho textualmente en un comunicado: las desgarradoras imágenes de la destrucción de anoche demuestran una vez más que Rusia continúa su guerra de agresión contra Ucrania en violación del derecho internacional con una brutalidad inquebrantable. Y en otras noticias, en Estados Unidos se ha armado un follón, un quilombo, un chongo sideral. Porque el día martes se publicó la declaración financiera de Donald Trump, el emperador, del año pasado. Y este habría ganado nada más ni nada menos que la friolera de $1.000 millones solamente el año pasado, siendo presidente, con negocios vinculados a criptomonedas. Esto ha aparecido en todos los diarios más relevantes de los Estados Unidos. Una de las primeras medidas tras regresar a la Casa Blanca, esta es una información de BBC, el portal británico de la BBC, dice: una de las primeras medidas tras regresar a la Casa Blanca el año pasado de Donald Trump fue emitir una orden ejecutiva para apoyar el crecimiento de la industria de las criptomonedas, en las que ahora resulta que es un gran inversor. Cuando la fortuna de Trump empezó, como saben todos, por el legado familiar de los negocios inmobiliarios y qué sé yo. Pero ahora, desde que es presidente, le ha entrado con todo a las criptomonedas. Él, sus dos hijos y su yerno y su esposa Melania. Richard Painter, quien es un abogado y fue jefe de ética de la Casa Blanca durante el mandato de George W. Bush, dijo a BBC que resultaba extraordinario que Trump hubiera ganado $1.000 millones con las criptomonedas. Extraordinario en el sentido de inusual, desmesurado, ¿no? Y a continuación agregó: por supuesto que se trata de un conflicto de intereses. Sus ganancias en criptomonedas, además de esto, han hecho Trump, sus dos hijos, su yerno, un negocio explotando la imagen de Trump en merchandising, en restaurantes, alquilando el apellido a un montón de empresas y negocios. Pero volviendo a las criptomonedas, dice BBC que las ganancias en criptomonedas de Donald Trump
superan con creces los ingresos de su negocio inmobiliario, que fue lo que lo lanzó a la fama inicialmente. Recuerden que aparecía en programas de reality shows y cosas por el estilo. Hasta en la película Mi pobre angelito aparece. Y según una lista de las personas más ricas del mundo, elaborada por la revista Forbes, Trump posee una fortuna estimada de 6.000 millones de dólares. Antes de ser presidente, su fortuna, que no era poca, ascendía a 2.300 millones de dólares. Bloomberg cifra el patrimonio neto del presidente en un poquito más, 7.600 millones de dólares. La declaración financiera de Donald Trump de lo que habría ganado a lo largo del año 2025 tiene más de 900 páginas. Supera con creces las de sus predecesores, anota BBC. Y pone como ejemplo el informe financiero de Joe Biden, correspondiente a su último año completo en el cargo, tenía apenas 11 páginas. El de Trump tiene más de 900. El New York Times le ha dedicado notas de notas, informes, reportes, artículos al tema, porque todo el mundo se ha quedado lelo, perplejo con esta información. Una noticia, un reportaje del New York Times firmado por 3 periodistas de este medio norteamericano dice que una gran parte de los 2.000 millones de dólares que recaudó Trump el año pasado provino de cientos de miles de sus seguidores de MAGA y otros inversores que apostaron por una criptomoneda especulativa llamada signo de dólares Trump, todo en mayúsculas, con la esperanza de que su valor se disparara con su regreso a la Casa Blanca. La declaración financiera del presidente, que tiene exactamente 927 páginas, mostró cómo Trump y su familia obtuvieron enormes beneficios económicos en el año 2025. También habría amasado cientos de millones de dólares mediante acuerdos que involucraban a gobiernos o corporaciones extranjeras con asuntos pendientes en la agenda de la administración Trump. Hay una persona que es citada acá en este informe de New York Times que dice: este presidente ha ganado más dinero con las criptomonedas desde que asumió el cargo que en cualquier año anterior de toda su trayectoria profesional. La Casa Blanca, en un comunicado en respuesta a todas estas reacciones que han venido apareciendo, ha rechazado la insinuación de que el presidente Trump esté explotando a sus seguidores. Textualmente dice: ni el presidente ni su familia han incurrido jamás en conflictos de intereses. Realmente la concha de este señor es impresionante. Por otra parte, Melania Trump, la esposa del emperador, la primera dama, recaudó solamente 6 millones de dólares el año pasado. En otra nota del New York Times, firmada por Solan Cano Junks, quien es el corresponsal en la Casa Blanca en Washington, habla sobre esta mezcla, este cóctel, esta combinación que hace Trump de negocios y política, ¿no? Cómo detectar oportunidades desde mi condición de presidente para sacarle provecho económico. Y cita una declaración del propio Trump ofrecida al New York Times en enero de este año, donde dijo, muy suelto de huesos,
Es que descubrí que a nadie le importaba esto. Que exhibiendo una indolencia e indiferencia y lo que le importa un comino, los posibles conflictos de interés, ¿no? Dice la nota del Times que por tradición los presidentes de los Estados Unidos han tratado de evitar dar la impresión de beneficiarse de la presidencia. Y luego citan los casos de Jimmy Carter y tres más, tomando a menudo medidas para, o sea, gestos, actos, acciones específicas, medidas para desvincularse de los tipos de vínculos corporativos que podrían crear conflictos de intereses. Trump no ha seguido ese camino, se ha inventado el suyo propio, aquel que lo favorece. Ahora, dice el Times, él y su familia han amasado una fortuna descomunal. Antes de la publicación de su declaración financiera, antes de ayer, una encuesta del Pew Research Center, que fue hecha en septiembre del año pasado, ya revelaba que más del 60% de los estadounidenses consideraba que Trump, durante su segundo mandato, había utilizado definitivamente o probablemente de forma indebida el cargo de presidente de los Estados Unidos para enriquecerse a sí mismo, a sus amigos y a su familia. Un organismo de control gubernamental citado por el New York Times dice: se trata de un nivel de conflicto de intereses sin precedentes y que ya parece ser corrupción. Esto ya no es un comunicado, estas ya son declaraciones de Trump sobre esto, que preguntado sobre esta fortuna descomunal, ¿no? Y que se ha hecho además siendo presidente de los Estados Unidos, responde: ¿saben por qué estoy obteniendo ganancias? Porque la bolsa está subiendo. ¡Ah, ya! Gracias a la bolsa. Ayer apareció con sus dos hijos, muy despreocupado, ¿no? Con él no era, y cuando se le preguntó sobre este aluvión de críticas que está recibiendo por aparentemente beneficiarse de su condición de presidente de los Estados Unidos, dijo: pero al final todos nos beneficiamos. El cinismo en grado sumo. Un editorial del País el día de hoy titulado La codicia de Trump comenta que las nuevas revelaciones llegan además el día en que Trump pretende hacer un vuelo inaugural en un avión presidencial regalado por Qatar, valorado en 400 millones de dólares, que es el que aparece ahí en pantalla. Es un avionzazo, ¿no? Ha reemplazado al Air Force One por el regalo de sus amigos árabes. Y lo que sí acá es alucinante, este dato yo no lo conocía. Dice el País que, ojo, ese avión de Qatar no es un regalo para la Casa Blanca, no es un regalo para los Estados Unidos, es un regalo personal para Donald Trump. Y Trump ha anunciado que cuando termine su mandato se va a llevar el avión. ¡Qué alucinante! ¡Qué alucinante! No, el mundo se ha vuelto loco de remate. Dice el País: los negocios de los hijos y del yerno de Donald Trump, ligados a la política exterior del presidente, porque se habrán dado cuenta que cuando
Trump, no sé, entra en guerra con Irán porque sí, ante sí se le ocurrió y porque su amigo Benjamín Netanyahu, el genocida, le dijo, vamos a la guerra, entramos y salimos. Los que siempre lo acompañan y deciden o aconsejan a Trump para que decida, son su yerno y su amigo y socio en temas inmobiliarios. Y sus dos hijos a veces los acompañan, a veces no. O sea, hay un cogollo familiar, un núcleo que realmente, y es el que se está beneficiando económicamente de todo esto. Decía, los negocios de los hijos y del yerno de Donald Trump ligados a la política exterior del presidente se hacen a la vista de todo el mundo. O sea, no les importa. La afirmación de que sus negocios están en manos de sus hijos y él no influye en los mismos no es creíble. Obvio, pues. Si está con ellos todo el tiempo. Y más aún con el yerno y el ex socio. Trump considera que, como presidente, dice el editorial del diario El País, puede usar las instituciones como quiera. No ve nada raro en aprovechar el cargo para enriquecerse. Cuando hace años se le reprochó la ingeniería fiscal para no pagar impuestos, respondió que eso más bien lo convertía a él en alguien listo. Yo sé cómo escamotear los impuestos sin que me sancionen. Pepe el Vido, versión gringa. La cultura democrática ha sido sustituida por una cultura de corrupción que emana de la Casa Blanca. La codicia de Trump no tiene límites. Bueno, y ya para terminar con estos temas internacionales, los últimos 2 días, aquí en este espacio, comentando como una noticia curiosa vinculada a la iglesia por alguien como yo que es agnóstico pero que sigue con curiosidad de estos temas, bueno, resulta que esa noticia ha sido portada de todos los diarios más importantes del planeta. Y que tiene que ver con, sí, ya sé. Y que tiene que ver con, me distraje. Tiene que ver con la fraternidad de la Sociedad de San Pío X, más conocidos como los lefebristas, por su fundador Marcel Lefebvre. Bueno, el Dicasterio de Doctrina de la Fe, lo que antes era el Santo Oficio, y antes que eso era la Santa Inquisición, ha emitido un decreto cortito, pero es un úcase, es un misil que deja fuera de la Iglesia Católica a este grupo ultraconservador. O sea, se ha producido un cisma que ya lo anunciábamos ayer, digamos, como que, o sea, si ordenaban a estos 4 obispos, que era un claro desafío al Vaticano, esa excomunión iba a ser como automática por una cuestión vaticana que se llama letes sententiae o algo por el estilo. Pero bueno, yendo a la nota que firma el periodista español Íñigo Domínguez, corresponsal del País en el Vaticano, un periodista especializado en estos temas, dice: el Vaticano ha confirmado oficialmente a las 9 de este jueves que el grupo ultraconservador de los lefebrianos ha incurrido en un cisma de la Iglesia Católica al ordenar a 4 obispos por su cuenta, sin mandato del Papa, en una ceremonia celebrada en Suiza. Un breve decreto del Dicasterio de Doctrina de la Fe, firmado por su prefecto, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, ha decidido esto. Y han caído de forma
automática en la excomunión. Este grupo, lo hemos comentado ayer y antes de ayer, reclama la misa en latín, que los curas celebren la misa de espalda a los fieles, reniega de la libertad religiosa, del reconocimiento del resto de religiones, de los musulmanes, de los judíos, porque las considera obras del demonio. Y reivindica, por cierto, una concepción medieval, absolutamente medieval, de que los estados deben estar sometidos a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica posee la verdad, la única verdad, en la versión de estos ultraconservadores lefebristas, que cuenta con 730 curas en todo el mundo, presente en 70 países, que dice tener seguidores a 500.000 de feligreses. Ojo, un cisma como este no ocurre todos los días, ¿eh? No le pasó a Francisco, no le pasó a Benedicto XVI, no le pasó a Juan Pablo II, ni a Juan Pablo I, que duró poquito. Y así, hacía siglos que no sucedía un cisma en la Iglesia Católica. Dice Íñigo Domínguez que históricamente el último cisma importante fue el anglicano, en 1534. El decreto de la Santa Sede, dice Íñigo Domínguez en El País, hace extensiva la excomunión a todos aquellos que sigan a partir de ahora a este movimiento considerado cismático. Textualmente señala: se advierte a los clérigos, a los sacerdotes y a los fieles laicos que no se adhieran al cisma de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X, pues incurrirían automáticamente en la pena de excomunión. El decreto advierte que los sacerdotes de esta organización administran, desde este segundo, ilícitamente los sacramentos de la penitencia, señala que los matrimonios son inválidos y en fin. El Vaticano ha anunciado en este decreto, esta prohibición oficial de los matrimonios, las confesiones, y añade que todos los seguidores formales de esta sociedad deben ser considerados cismáticos y excomulgados. Estamos hablando de la mayor crisis interna del todavía breve pontificado de el Papa Prevost. Es el cisma, este cisma, dice el New York Times, es la mayor crisis interna del joven papado de León XIV. El escenario de este evento ocurrió ayer en una aldea ubicada a los pies de los Alpes suizos, en un cantón suizo, y estamos hablando ahorita de la sanción más severa dentro del catolicismo. Y acá, bueno, el portal de BBC le dedica un informe sumamente extenso explicando quiénes son estos, cómo empezaron. En América Latina, por ejemplo, tienen presencia formal en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay. No están en Perú, pero como les comenté ayer o antes de ayer, ya no recuerdo, en mis tiempos que fui parte de una secta religiosa, el extinto sodalicio, fui invitado a una misa denominada tridentina, ¿no?, preconciliar, antes del Concilio Vaticano II,
en una capillita en la avenida Brasil 3029, donde había una comunidad del sodalicio, porque estaban de paso los lefebristas o lefebrianos que no sabía que existían, no sabía qué cosa eran. Recién me estaba vinculando. Y eran amigos del sodalicio. En Brasil, por ejemplo, dice BBC, tienen unas 14 capillas repartidas por todo el país. Y claro, BBC recalca el hecho de que tiene 120, 130 curas, 500.000 fieles, pero aún así es una cifra pequeña en comparación con los 1.400 millones de católicos que existen a nivel mundial, pero eso sí resulta representativa del avance del llamado catolicismo tradicional. De hecho, portales carcas, rancios, casposos, como Info Vaticana, por ejemplo, parecía mostrar preocupación por lo que se le venía a los lefebristas, ¿no? Y los ponía ahí, le daba un montón de cobertura, los perfiles de cada uno de los obispos ahora excomulgados, cismáticos, que están todas sus credenciales, pergaminos y qué sé yo. Y un dato anecdótico ya para terminar. Ayer les decía que estos lefebrianos consideran a los judíos asesinos, porque ellos fueron los que llevaron a Jesús a la cruz, ¿no? En plan, si han visto la película La Pasión de Mel Gibson, entenderán a qué me refiero. Esa película claramente tiene un sesgo antisemita, va un poco en esa línea. Pero el dato anecdótico ya para terminar, Robert Prevost, el Papa León XIV, pertenece a la Orden de los Agustinos. Y recuerda BBC que en esa orden estuvo el monje alemán Martín Lutero, protagonista de la Reforma Protestante que dividió en dos a la Iglesia en el siglo XVI. Bueno, basta de noticias eclesiales y vamos a conversar con Marco Cifuentes, director de La Encerrona. Marco, bienvenido. Hola, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás tú? Acá tengo en mis manos una carta notarial con fecha 26 de junio de un tal David Antonio Alegría Palacios, exigiéndote el retiro del video que figura publicado desde el 18 de enero del 2023 en la cuenta de la red social Hurgar en la Memoria, Sí. que no tiene nada que ver contigo, aunque tus amigos de Willax dicen que tú eres el que está atrás, pero este señor o es un ferviente, ¿no?, convencido de las noticias que se propalan en ese vertedero de fake news y te recuerda que el Poder Judicial ya lo absolvió de todos los cargos que le atribuyen y que la permanencia de esa publicación en redes mantiene una afectación permanente a su honor, su buena reputación, su imagen, su dignidad y qué sé yo, y que tiene derecho al olvido digital. Y te conmina que en el plazo improrrogable de 10 días hábiles, estamos hablando del 6 de junio más o menos, contados desde la recepción de la presente, procedas a retirar el video que está en la red Hurgar en la Memoria y que en caso de incumplimiento te va a interponer las acciones judiciales correspondientes. ¡Qué miedo! O sea, esta es una persona efectivamente que se ha creído las fake news de Willax, pues, ¡Qué ¿no? fuerte! Si me pueden subir el Eh, volumen, por favor. Ya, gracias. claro, y mira, o sea, sería ridículo, digamos, yo me estaría riendo mucho más ahora, pero claro, el problema es que no sería la primera vez, y tú lo has visto, que el sistema de justicia se activa por fake news abiertas, además, digamos, ramplonas, que son propaladas por Willax. Entonces, yo simplemente, obviamente yo no soy el administrador de esa cuenta, hurgar en la memoria,
Yo no tengo... Yo cuando era chico tengo que admitir que cuando era joven tenía, pues, como todos los jóvenes, tenía mis cuentas alternas. ¿Ya? Pero ya estoy viejo, ya para esas cosas, no tengo tiempo. Ya voy a cumplir 50 años. ¿Qué voy a tener? Ya no estoy para esas... Son estupideces, ya no tengo tiempo para esas cosas. Entonces, Es yo no tengo realmente una cuentas falsas estupidez. anónimas. Perdón, no te No, escuché. que es realmente una estupidez. Es surreal. Esta carta notarial es absolutamente delirante. Yo Ahora, te tengo que contar una cosa sí, que no lo dale. he contado en el programa. Yo recibimos una carta normal, un correo electrónico de este señor, no sé, hace unas semanas. Como llegan, como tú lo sabes bien, a los medios nos llegan decenas de cartas de loquitos. Digamos que eso es como normal, digamos, digamos, si una persona trabaja en un medio, está acostumbrada a recibir todos los días cartas de loquitos. Los loquitos les gustan escribir a Mm. la prensa, ¿no? Y entonces nos llegó esta carta, de hecho recuerdo haberla comentado con el equipo, haber dicho, este es un idiota que cree que yo soy vulgar en la memoria, la borramos y seguimos con nuestra vida. Y de pronto llega esta carta notarial. Entonces ahí ya la cosa ha escalado, ¿no? Mm. Porque esta persona realmente ha gastado su platita en una carta notarial y su Claro, claro. tiempo No, y un obvio. abogado. Exacto. Y el abogado no le ha dicho, oye, no seas un idiota, porque uno, digamos, incluso en el supuesto ultra negado de que yo fuera, a ver cómo demuestras, o sea, es bien complejo, ¿no? Pero claro, nuevamente eso sucedería en unas circunstancias normales, pero en las circunstancias en las que estamos hace ya tiempo, en la que la fiscalía te abre procesos, eso, por fake news de Willax, que son para cualquier persona abiertamente fake news, pues a mí me preocupa, ¿no? ¿Lo ves como un hecho inconexo? O sea, una casualidad. Siempre hay gente de este perfil, ¿no? Que se cree las fábulas, los bulos, se traga enteras las paparruchas de Expreso, de Willax, ¿no? Y asumen cosas mentirosas como ciertas y proceden en consecuencia o las asumen dentro de su idiosincrasia. Pero acá estamos hablando ya de demandas formales. La más reciente es la tuya que estamos comentando, pero hace unos días se fueron contra Claudia Cisneros y desde hace años vienen batallando contra Gustavo Gorriti y hay un último esfuerzo de Alejandro Muñante, que claramente es un enemigo del periodismo investigativo. ¿Lo ves como un hecho inconexo o está conectado con las otras cosas y lo que estamos viviendo ahorita es una antesala de, ojo, cuidadito, si vienes a hacer periodismo crítico, indómito, incómodo, ya tenemos todos los poderes controlados, así que atente a las consecuencias. Mira, a mí me gustaría pensar que esta es una situación hilarante, una anécdota divertida, provocada por un tontito que cree en lo que dice Mechito en Twitter o en su canal Willax, ¿no? Me gustaría creer que es eso. Pero de nuevo, no sería la primera vez, y lo hemos visto, que noticias abiertamente falsas que provienen de esa letrina que es Willax, terminan siendo la causa de procesos judiciales, fiscales, que al final no suelen llegar a ningún lado, pero que, como tú bien sabes, porque a ti también alguna vez te ha tocado pues, pasar por algún proceso completamente absurdo, Todavía lo tengo. te quit- como tú bien sabes, te quitan tiempo, dinero, te Un huevo. arruinan, ¿no? Entonces es una cosa terrible. Entonces, a mí me gustaría creer que esto es una anécdota, pero dadas las circunstancias y dados los antecedentes, yo he preferido curarme en salud y contarlo. Sí, no, está bien. Ahora, tú mencionabas otro dato importante en la mañana y algo que yo también lo creo, y bueno, vamos a ver si ocurre o no, pero el tema de la memoria va a ser un asunto muy presente durante este segundo Fujimorato. Va a haber, creo, un intento de reescribir
la historia y de contarnos cosas que no ocurrieron necesariamente así. Y mencionabas incluso un ensayo, Olvidemos el derecho a olvidar, de un tal Dilmer, y no me acuerdo el apellido, y hoy día en las páginas de El Pasquín de la Caverna, leas Expreso, hay una nota que dice Tribunal Constitucional borra su pasado y habla de Lorena Bellina, ex asesora del Jurado Nacional de Elecciones, que estuvo investigada en el Ministerio Público y que habría conseguido que el Tribunal Constitucional le ordene al diario El Comercio borrar de Internet todas las noticias que indiquen este hecho. ¿Esto lo ves como algo que va a suceder con eventual frecuencia? ¿Estas cosas van a ser recurrentes? Mira, a mí haber visto esa noticia hoy día me produjo la sensación de que quizás no es una casualidad, ¿no? O sea, pasa esto conmigo, que puede ser una tontería o no, pero luego, literalmente al día siguiente, el Tribunal Constitucional emite una resolución ordenándole al comercio borrar 3 informes periodísticos, que uno puede discrepar con la línea editorial del comercio y no sé qué, pero creo coincidirás conmigo que dentro del comercio, Sí, al margen de sus directores y de sus dueños, hay periodistas haciendo buen periodismo. por supuesto, Algunos, por algunos, digamos. supuesto. Algunos, pero hay buen Sobre todo en periodismo la y sección cultural, que es de lo mejorcito. está. Es que, Además, en la sección no, cultural, no, por la sección supuesto. política y editorial, no. En la sección política hay hallazgos y en la sección de investigación hay hallazgos que al margen de la postura editorial del diario, como hallazgos, no como opinión ni como postura, sino como hallazgos concretos, son súper valiosos. Eh, y sobre todo cosas antiguas además, como la de la red orellana. Mm. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional le ordena no borrar el nombre de la persona que se siente afectada, sino borrar todo el íntegro de la noticia, alegando además, y eso es lo más alucinante, alegando además que el caso Orellana ya no tiene un interés público, o sea, las hemerotecas no existen, ¿no? O sea, es como el archivo no puede existir ya, ¿no? En la era de Internet eso está mal. Entonces, para el Tribunal Constitucional, un caso de corrupción que fue emblemático, que involucró a gobernadores, a jueces, a fiscales, a altos funcionarios públicos, a periodistas, no es de interés público porque fue hace 10 años. Eso no puede ser. Eso es parte de nuestra historia. Lamentablemente lo es ahora. Entonces no puede obligar a un medio, por más que nos caiga mal y que se llame el comercio, a borrar esos informes periodísticos. No tiene ningún sentido que, que esto haya llegado hasta el Tribunal Constitucional. El derecho al olvido existe, por supuesto, pero los medios tienen formas de acogerse a él. Es decir, podrían haber borrado, podrían haber puesto una actualización al inicio. Es decir, por si acaso todo lo que van a ver ustedes después fue invalidado por una sentencia del Poder Judicial, tal. Listo, pero queda la nota, Ujú. porque finalmente el Poder Judicial tampoco es el Papa, Infalible, digamos, es claro. infalible, ¿no? Entonces, sobre todo en el Perú muchas veces la verdad está más en la prensa que en los archivos judiciales. Y Entonces, es uno de los argumentos absurdos, ridículos de muchos abogados. Oye, esta cosa ya fue judicializada, mi cliente ha sido declarado inocente, tú no tienes el derecho de seguir insistiendo en eso. ¿Qué? no tiene ningún sentido porque Ningún hay algo que sentido. se llama el interés público. Así Es es. decir, yo no estoy, además los periodistas, digamos, bueno, el periodista no deberíamos, yo no lo hago, tú no lo haces, algunos lo hacen, pero no deberíamos señalar la culpabilidad de alguien. Lo que señalamos son hechos. Oye, mira, este señor, o por Tal ejemplo, cual. esta señora, qué sé yo, estoy hipotetizando, ¿ah? Esta señora conversaba con el señor Orellana. Perfecto, eso no es un delito, pero es algo de interés público y entonces se publica, ¿no? Pero no es que, sí, porque el Poder Judicial me eximió de todo, ya, entonces tiene que borrarse esto de la memoria colectiva. ¿Qué es lo que está pasando en el caso de este señor que cree que yo soy hurgar en la memoria? O sea, este señor tuvo un incidente violento con personal de la Municipalidad de Surco y
es un incidente que fue, porque se procesó, llegó al Poder Judicial y el Poder Judicial determinó que no había, nos mandó la sentencia, el Poder Judicial determinó que que no había pruebas suficientes que primaba la presunción de la inocencia. Y entonces ya sobre eso hay que borrar el video. Mira, incluso si yo fuera con Borrarle la la memoria, no memoria. borraría ese video porque no tiene nada que ver su proceso judicial Claro, con el incidente tal que quedó cual, registrado ante cámaras. tal cual. Ahora, hablando de hechos y cambiando un poquito de tema, o de repente estamos en el mismo tema, tus impresiones sobre dos cosas que han ocurrido luego de que ya, no hay duda, Keiko Fujimori ganó las elecciones. La entrevista que ha dado a un señor cubano absolutamente frívola, eh, Que al preguntándole parecer si, es su amigo, ¿no? no lo sé, pero Eso es lo digamos, que dijo el señor es cubano. como una primera aparición pública después de que he ganado, tú esperas, no sé, de un estadista otra cosa, ¿no? No si te bañas en leche en plan Cleopatra. Y la otra cuestión es este desfile, porque ha sido un desfile de besamanos, alcahuetes, casi casi ofreciéndose por si acaso aquí estoy, ¿eh? Aquí estamos. Yo lo que decía en el programa de hoy era que, claro, como a Pedro Castillo, a que al margen de nuevo, que nos caiga bien, que nos caiga mal, como a Pedro Castillo no lo dejaron hacer una transición, porque a estas alturas del año Keiko Fujimori todavía estaba en la calle, Erasmo Buón estaba organizando marchas, la resistencia quería tomar Palacio de Gobierno, había un caos terrible. Y no hubo tiempo para hacer una transición normal, digamos. Pero digamos que antes de eso había sido lo normal que el presidente electo pues reciba a diferentes fuerzas políticas y que establezca lazos y converse. Es más o menos normal, pero lo que está pasando ahora tiene más de sobonería que de consenso, ¿no? Está clarísimo allí. Digamos, no, una cosa es, oye, las fuerzas políticas que están en el Congreso, ¿no? Se acercan a saludar. Bacán. Pero Avanza País, el APRA, que sacaron 0%, ¿qué están haciendo ahí? Están yendo a buscar un pedacito, pues. Mm. No están yendo a consensuar políticas públicas porque ellos no representan a absolutamente nadie. Porque no tienen un puto congresista, no tienen a nadie. Entonces, qué cosa están yendo a hacer ahí? Están yendo a rascar la olla un poquito. No, para No están decir, yendo a otra cosa. aquí estamos, ¿ah? Claro, Si hay un puestito por ahí, podemos ayudar en lo que sea, exactamente. ¿no? Exactamente, están yendo para eso, ¿no? No están yendo a otra cosa, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia entre lo que suele ser un proceso normal, por ejemplo, el SUTEP, que vaya el SUTEP es normal, los gremios, ya, eso es normal, porque sí tienen algún tipo de fuerza, lo que tú quieras, pero estos partiditos chiquititos que tuvieron 0, algo por ciento, que estén yendo y que lo único que ofrecen es en realidad llegada a medios, porque Avanza País, Altuve, ¿no? Tiene llegada a medios. El APRA, todos los apristas son amiguitos de todos los coleguitas que tienen programas en Canal N, en Willa. Entonces van, ¿no? Y ofrecen es como sus servicios del casi del lobby con los medios, ¿no? Entonces, claro, luego va a venir el cuento del gabinete de ancha base. No, sí, porque tienes a uno de Aprista y tienes a Carlos Spa y tienes a Avanza País y te van a meter el cuento de que se han abierto las puertas del gabinete, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me parece lamentable, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes no lejanos, ¿no? Sino cercanos del Fujimorismo. O sea, los antecedentes de ahorita, de hace un mes, el que estaban votando leyes pro crimen, leyes que se tumbaban la caja fiscal, digamos, leyes o que estaban copando las instituciones. Digamos que no es como una circunstancia normal, pero ellos están ahí buscando, pues, ¿no? Sobre el tema uno que te planteé, esta entrevista con este señor cubano, El señor cubano. en plan té de tías, mi pregunta es, ¿Keiko Fujimori está leyendo bien la realidad? O sea, aparecer ahí, digamos, en plan frívolo, hablando una vez más de la piel de la terza piel de Keiko Fujimori, si se la trata con bañándose en leche en modo Cleopatra, cuando
el mapa que hemos visto después de las elecciones te dice que Keiko Fujimori ha ganado en 9 de 25 regiones y, claro, habla así, vamos a hacer un gabinete de ancha base, pero te reúnes con el APRA, te reúnes con tus amigos, con gente afín, así no vas a lograr vencer la desconfianza que creo yo es uno de los principales retos del segundo Fujimorato. ¿Tú qué piensas? Yo creo que lo que los peruanos vamos a descubrir en los próximos días es el nivel de Keiko Fujimori, que no es un nivel muy alto, ¿no? Que es un nivel más bien mediano, que se rodea de gente como este señor cubano que la ha entrevistado y que dice cosas como que se quiere casar con el Perú. No es una señora particularmente con miras demasiado amplias, ¿no? Tiene un puntito y lo hemos visto es curioso porque lo hemos visto en las fotos de muchos políticos de derecha internacional que han empezado a poner con ella. Ujú. Son todas fotos en eventitos, en coctelitos, si te has dado cuenta, todas las fotos que la derecha internacional ha empezado a poner con Keiko Fujimori son eso, en eventitos, en coctelitos, en cositas así, que Keiko Fujimori haya elegido a este personaje para dar su primera entrevista y para hablar de las tonterías de las que hablaron, creo que dice mucho de cómo es ella, ¿no? Que los peruanos no la terminan de conocer bien porque es una persona muy reservada, pero ese es su nivel, es el nivel, ¿no? Este señor que es como, que hace autoayuda, ¿no? Por ahí va la cosa. Entonces, eso sí, digamos que igual que su padre, ella, digamos, se rodea de gente hábil. Y esa gente hábil es la que hay que monitorear, ¿no? Los Rospigliosi, los Galarreta, los Miki Torres, hábiles en el sentido de que conocen el teje y maneje político y entonces saben, mira, si sacas este tornillo aquí, ¡pum!, se cae toda esta tarima, ¿no? Que ellos saben bien eso y que lo han venido demostrando en estos años, ¿no? Entonces, y va a haber una competencia, además va a ser divertido de ver la competencia de quién es realmente, va a haber la competencia por quién es el nuevo Montesinos, ¿no? Está Mm. clarísimo, ¿no? Va a haber una competencia. Y eso también va a ser, creo, divertido de ver, pero creo que sí, yo me da la impresión que ella, por más fama de chancona que tenga, pues es eso, ¿no? Muchas veces los chancones no son los más brillantes de la clase, ¿no? Ahora, Entonces, creo que eso es lo que va a pasar. tú has mencionado a Galarreta y el Pasquín de la Caverna, que en esas cosas sí le creo, ¿no? Cuando tiene datitos de corral de lo que está pensando el entorno de la extrema derecha o el núcleo de la extrema derecha, han soltado hoy día como que la carta fuerte es Galarreta para ser primer ministro, para ser el premier de Keiko. ¿Qué capacidad de convocatoria puede tener alguien con el perfil de Galarreta para hacer un gabinete que exprese un deseo de reconciliación y de un gobierno eficiente, no solamente con aquellas islitas donde solamente han votado por Keiko Fujimori, que son en 9 regiones de 25? Pero yo creo que no despreciaría y lo que hemos estado comentando hace un ratito, ¿no? La capacidad digamos, la sobreabundancia de chicheños Mm, que existe en el Perú, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, al alcalde de Puno, sí, que se está ofreciendo sí, 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 esencialmente sí, para ser una especie con como de Roche, embajador, sí, embajador del quequismo en Puno, sí. digamos, ¿no? Entonces, yo creo y Galarreta tiene olfato para este tipo de personajes, ¿ah? Ha sido congresista 2 veces, no es una figura asociada a lo confrontacional, Ujú. ¿no? Digamos, si pusiera a Rospigliosi, por ejemplo, Ah, no, allí sí claro, sería pues claro. un gabinete confrontacional. Pero Galarreta
ha sabido conservar ese doble cañón que tiene, ¿no? Tiene un doble cañón realmente, Galarreta. Tiene por un lado una cosa como que, y lo sabemos todos los que cubrimos política, casi como de conspirador, y se vio sobre todo en el gobierno de PPK, pero en el actual gobierno también, ¿no? Que eso es como un gran conspirador, le gusta estar allí, hablar con la gente, andar haciendo sus movidas. Y por otro lado, tiene estas formas amables, ¿no? Entonces, de pronto no, para lo que ellos quieren y para lo que ellos necesitan, pues no, quizás no es una mala jugada. De nuevo, porque además Galarreta le permite atraer a gente tipo, no estoy diciendo que él vaya a hacer, pero acuérdate, están buscando ahorita desesperadamente un marrón para aparentar apertura. Eso es de todas maneras. O sea, eso es ahorita lo que están haciendo desesperadamente dentro del Fujimorismo. Ellos están buscando el tío Tom de turno, que se preste a ser la cara, el embajador del Fujimorismo ante, digamos, los Andes, porque esencialmente son los Andes los que no han votado por Keiko Fujimori, ¿no? Un último punto, Marco. ¿Cómo crees que va a terminar esta, este asedio del Fujimorismo para tomar el Poder Judicial? Janet Tello en un momento me pareció que ya estaba en concubinato con el Fujimorismo a raíz de la publicación de la foto que sacó Hildebrand en sus 13, ¿no? Tomada el día posterior a la sanción del juez Richard Concepción Carguancho en un evento del Pleno del Congreso donde ella estaba ahí porque se estaba aumentando el sueldo a los jueces, se toma fotografía con aquel que ha dicho que la va a barrer, la ha atacado públicamente, acusando jueces de prevaricato y qué sé yo, pero ahora parece ser que Janet Tello, la presidenta del Poder Judicial, ya salió, ha tenido una intervención diciendo que defendiendo sus fueros nuevamente y ahora pidiendo la abolición de por lo menos una de las leyes pro crimen, pero existe esta cosa que se llama la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que es el verduguillo, la chaveta, La que Inquisición es es más la o menos, sí, doctrina de sí, la sí, fe sí, queiquista. sí, sí. Esta señora Cabrera es la Torquemada de los nuevos tiempos. Y Sí. hay un editorial de La República que dice, cualquier decisión jurisdiccional que incomode al poder político se convierte en denuncia. La denuncia en proceso disciplinario. Y meses después, la amenaza se transforma en sanción. Víctor Prado Saldarriaga, uno de los 3 jueces que sentenció a Fujimori, a Alberto Fujimori, y Ángela Vascones, quien integró el equipo anticorrupción que investigó los Laivíos. La Junta debate ahora, dice el editorial de La República de hoy, investigar a todos los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial a partir de una denuncia del congresista Alejandro Muñante, para variar, de Renovación Popular, donde están, entre otros, Elvia Barrios, expresidenta del Poder Judicial, y Víctor Prado Saldarriaga. ¿En qué crees tú que termine esa pugna? Porque es la última institución que le falta cooptar, secuestrar, tomar por asalto al fujimorismo. Yo no sé si termine, yo creo que recién está empezando, ¿no? Ya. O sea, digamos, está clarísimo y para eso van a usar al dicasterio de la fe queiquista, ¿no? O sea, la Su santo señora oficio, esta, su santo ¿ah? oficio. El santo oficio fujimorista, ¿no? Eh, sí, sí, la señora María Teresa Cabrera es como la Bartomeu del mal, ¿no? Es como ella sale No, es y te Torquemada, es así sí, está quemada, está la que quemada. decide a quién hay que incendiar en la pira y a quién no. Exactamente, ¿no? Si no has demostrado fe, ¿no? En el proyecto, digamos, chao. Y además no lo esconden, ¿no? Porque las sanciones son todas específicamente por desafiar al Congreso de la República. O sea, por Absolutamente. negarse a aplicar estas leyes Rospigliosi de impunidad, que están legalmente no solo en su derecho, sino en lo correcto.
y la Junta Nacional de Justicia ha decidido que si tú aplicas tu criterio como juez, que es algo que todos los jueces pueden hacer, y sobre todo además un criterio que es correcto porque digamos, todo encaja, digamos, esas leyes van en contra de la Constitución, en contra de las convenciones, en contra de los tratados, pero no, si lo haces, te caen encima. Entonces, claro, y sin ningún lo más loco es que sin ningún, sin ocultarlo, ¿no? No se toman la molestia en ocultarlo, son bien No, no, descarados en no, eso. no tienen rubor en la cara. Lo hacen con una Entonces, por eso yo creo frialdad. que están empezando. Por eso te digo, yo creo que esto no va a empezar, esto recién está empezando y seguramente la señora presidenta del Poder Judicial pues irá a fin de año, como le tocará a fin de año, y ya están haciendo seguramente su lobby para ver a quién ponen en su reemplazo, ¿no? Bueno, querido Marco, un abrazote desde Lima. Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya está. No te preocupes a ti, pero muchas gracias por tu tiempo y gracias por el espacio. Fue Marcos Cifuentes, periodista, director de La Encerrona. Nosotros nos despedimos y regresamos mañana. Chao. Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la Polla Líbero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Líbero.